Suplicamos que vengas y tomes el control absoluto de este tiempo y de nuestras vidas. Ponemos delante de ti nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, sujetamos a ti nuestro pensamiento, para que en esta mañana vengas y hagas tu obra en nosotros. Hable allí con su papá y dígale, Señor, necesito que hagas tu obra en mí. Necesito que vengas y obres, necesito que vengas y actúes. Que tu mano poderosa sea sobre mí. Ore por cada persona y por cada familia representada en esta sala y supliquémosle al Señor que sea Él llegando a cada casa que hoy a través de este medio abre su puerta, que sea Él tomando nuestras vidas y haciéndolas aceptas en Él. Que seamos más conforme a Él y menos conforme a la humanidad que habita en nosotros. Dígale allí, dígale Señor, que en mi vida haya mucho más de ti y menos de mí, que yo pueda menguar para que tú reines, para que tú tomes el control y hagas tu obra y para que tu buena voluntad agradable y perfecta se haga en nuestra vida. Padre, tenemos tantos motivos para agradecer. Gracias por la bendición de tener aquí a nuestra Cecilita querida, recuperada. Anita, Señor, gracias. Gracias porque tú mismo le has dado la victoria. Y en ella, Señor, representadas tantas personas que han estado luchando en medio de todo esto que estamos viviendo, en medio de esta guerra y que han vencido. Te doy gracias igual porque eres tú fortaleciendo el corazón de mi Ale, Señor, para que ella pueda hacer soporte a su esposo y seguimos orando por su abuelita. Te doy gracias, papá, gracias por todas y cada una de estas mujeres, de estos hombres y mujeres que están aquí delante de ti para reconocer la victoria es tuya. Estamos en medio de aflicción, sí, Señor, en medio de muchas cosas que hoy no entendemos. Estamos viviendo una batalla que tú ya ganaste, una batalla, Señor, que fue ganada en la cruz, allí, en esa entrega total de amor tuya. Gracias, papá. Gracias por todos aquellos que hoy necesitan un milagro de sanidad. Gracias por tu mano poderosa extendida sobre ellos, sobre la vida de don Santiago Torres, sobre la vida de Anita, sobre la vida de todos aquellos, Señor, que hoy necesitan que obres un milagro. Tómalos, Padre, te lo suplicamos y permítenos descansar en ti. Y que en este tiempo, mientras nosotros nos dedicamos a crecer en tu palabra, a crecer en el conocimiento de ti, para amarte más y para amarnos más conforme a ti, puedas tú encargarte de todos nuestros asuntos, de todas nuestras cosas pendientes, de nuestras generaciones y de nuestro corazón. Padre, que nuestro corazón hoy sea edificado por ti. Espíritu Santo, ven y habla, ven y llénanos, ven y sopla. Dale libertad al Espíritu Santo y dígale, Espíritu Santo, ven y sopla en mi casa, llena cada rincón, llena todo en mi casa, en mi vida, en mi familia, llena mi corazón. Ven y habla a mi oído. Ven y llena, Señor, nuestra nación, nuestra ciudad. Ven y llena el mundo. Ven y toma el control. Y háblanos hoy de ti y de tu voluntad. Y haznos a través de esta palabra parte de la solución. Que seamos nosotros quienes, conforme a tu imagen y semejanza, actuemos como tú y aportemos a este mundo tu paz. Gracias, Señor, una vez más por todos aquellos que están aquí, por aquellos que se están conectando. Quita todo obstáculo, Señor, y convence sus corazones y sus vidas. Como la vida de Berit y la vida de todos aquellos que hoy no pueden conectarse por alguna razón. Respáldales, Señor, y bendíceles y guarda sus vidas. Bendecimos y nos quedamos contigo confiados, sabiendo que esta mañana tiene un propósito perfecto de tu parte. Cúmplelo, Señor, te lo suplicamos. Llénanos de ti. Háblanos, que tu palabra sea ungida por ti, que seas tú y tu voz la que escuchemos, que sea tu amor el que impacte nuestras vidas y de mutuo fruto en nosotros. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahí está mi Verónica Lucía, se llama. Mírenla, ahí está tan bonita. Muy bien, muy bien. Ahí estás, qué bella, hermosa. Esperemos que ya estés mucho mejor, preciosa. Oramos por ti, por tu salud y por tu vida. Que la sangre de Cristo te cubra. A ti y a todos los que
este momento necesitan ese toque maravilloso, ¿no es cierto? Bueno, entonces, veíamos la clase pasada, ¿se acuerdan? Cómo la cruz es símbolo de libertad, ¿sí? Él lo venció todo allí, a través de todo lo que él sufrió, él nos libró de enfermedad, nos libró de pecado, nos libró de la iniquidad, ¿cierto? Nos quedó claro eso. Pero vamos a ver hoy, entonces, ¿por qué? ¿Por qué seguimos nosotros viendo este tipo de cosas? ¿Por qué todavía hay rasgos en nosotros que ya está vencido? Eso es más o menos como cuando a uno le dicen que ya está completamente sano de una enfermedad, pero uno sigue teniendo los síntomas. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa allí? Vamos a ver la palabra del Señor. Yo le pido que usted tenga su Biblia a la mano y su corazón muy, muy dispuesto para que podamos seguir aprendiendo de esto. Le pido que enlace todo lo que hemos venido aprendiendo. No hemos dejado de aprender a ser hijos, ¿no es cierto? Sigue siendo nuestra prioridad el aprender a ser hijos. Hijos coherederos del reino de los cielos, ¿no es cierto? Coherederos con Cristo. Y eso sobre nosotros trae la bendición de ser libres. Entonces estamos aprendiendo, bueno, de qué estamos siendo liberados, cuál es nuestra herencia, porque en muchos casos no la disfrutamos, qué es lo que pasa en nosotros, ¿no es cierto? Vimos la semana anterior, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Él se llevó y nos dio paz, ¿sí? Esa paz de la que hemos venido hablando, que es como una burbuja de protección, que nos mantiene en su corazón, nos mantiene pegaditos de él. Sus llagas nosotros fuimos curados, ¿no es cierto? No por los azotes, no por la corona de espinas, no, por sus llagas, de donde brotó esa sangre maravillosa, lo liberó, nos liberó para siempre, nos libró de enfermedad y de muerte. Y esa ruta que él recorrió nos sacó de la iniquidad. ¿Recuerda que lo vimos así? Cuando él salió de la ciudad, hizo exactamente lo que hacían allá en el Éxodo, cuando decían que tenían que tomar a Aarón y poner sus manos sobre un macho cabrío y no matarlo allí dentro del campamento, sino sacarlo para que la iniquidad saliera del campamento. Cuando Jesús salió de la ciudad cargando el patíbulo, como lo vimos, entonces él sacó la iniquidad, la sacó de nuestras vidas, la sacó de nuestra ciudad, la sacó de todo aquello que nosotros vivimos y hacemos. Y enseguida, después de este momento tan difícil, como lo vimos a detalle la semana anterior, llegó la Pascua. Y como en la primera Pascua, recuerden ustedes que les pedían, les daban dentro de las instrucciones que ellos pintaran el dintel y los dos postes de la puerta de sangre. ¿Se acuerda? Ese dintel y esos dos postes representaban justamente la iniquidad, la maldad y el pecado, ¿cierto? Vimos la transgresión, el pecado y la iniquidad. Eso representaban esos tres postes. Y no tenían que pintar toda la casa de sangre, solamente la entrada a él, ¿sí? Es la entrada. Nosotros no podemos dar entrada ni a lo más mínimo de estos tres elementos que pueden atar nuestra vida con tan solo poner un pie en nuestra casa. Es decir, la entrada de nuestra vida tiene que estar marcada con la sangre de Cristo y no podemos permitir lo más mínimo. Él nos libró de manera integral, ¿no es cierto? ¿Por qué aparecen? ¿Por qué aparecen entonces esos rasgos? Yo no puedo menospreciar ciertas cosas, ¿no es cierto? Yo no puedo, incluso, yo no puedo subestimar al diablo, porque él está siempre ahí como león rugiente, dice la palabra de Dios. Y si yo le doy chance, él toma control. Cuando yo permito que el diablo ponga un pie en mi casa o en mi vida, te pongo un ejemplo gráfico. No tiene nada de malo disfrazarse, ¿cierto? No tiene nada de malo. Los niños se disfrazan en las obras de los colegios y son lindos, ¿no es cierto? Me encantan los trajes típicos y las danzas. En el Ecuador hay unas danzas muy lindas. Son unos trajes muy llamativos, muy bonitos. No tiene nada de malo disfrazarse. Pero sí es malo cuando yo me disfrazo en Halloween, porque en ese momento me estoy uniendo a una fiesta de muerte. Estoy celebrando con ellos. ¿Es claro eso? ¿Sí? Ahí está la diferencia. Son cosas sutiles como esas. No tiene nada de malo jugar con agua. Es riquísimo jugar con agua, ¿no es cierto? Sobre todo en climas así cálidos como donde vive Mirjana, riquísimo jugar con agua.
Pero cuando yo juego en carnaval, resulta que esto de botar el agua, para ellos es botar la vida. Es como lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Y por eso celebran la muerte, ¿sí? Ese es el símbolo en ese momento del agua. Entonces, cuando yo juego con agua en esos días, me estoy uniendo a toda esa fuerza espiritual que en esos días, a través de botar el agua, bota la vida, ¿sí? Y ven que son cosas bien sutiles, son cosas muy chiquiticas. Un momento de temor abre puertas. Un momento de duda abre puertas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es así de sutil? Usted ve aquí en la pantalla una flor que definitivamente es fascinante y de la que nos habla la Biblia, que es la rosa de Sarón. ¿Sí? Esta es la rosa de Sarón de la que Salomón nos hablaba en Cantares. ¿Sí? Y resulta que esta rosa de Sarón tiene unas semillas diminutas. Todo esto que usted ve aquí, si ve usted lo ven en sus petalitos, todo esto, más todo lo que está dentro de ella se convierte en semillitas. Semillitas que son como granitos de arena y se pueden confundir aún en el desierto entre los granitos de arena. Y al mínimo, a la mínima caída de agua, ellas vuelven a brotar, ¿sí? Ellas vuelven a brotar, ellas salen y salen así, estas rosas preciosas. Esta flor florece así, de esta manera maravillosa que usted le ve allí. Y tiene otra particularidad y es que ella, si la desprenden de su tallo, sigue con vida. ¿Sí? Ella no muere, no es como las otras, ella sigue con vida. Y si la vuelven a poner en su tallo, ella inmediatamente revive, ella enseguida toma otra vez su tallo. Tal como fuimos diseñados usted y yo. Una vez que nos volvemos a conectar con nuestra fuente, con nuestro tallo, que es Jesucristo, entonces volvemos a tomar vida, ¿cierto? Y vida eterna, vida en abundancia. Usted y yo somos así. Así lo describía de manera muy romántica en Cantares Salomón, ¿no es cierto? Y decía, yo soy una rosa de Sarón, una azucena de los valles. Como azucena entre las espinas, es mi amada entre las mujeres. Es decir, no hay una más linda, ¿sí? Y créame que para Dios no hay una más linda que usted. Y sí, entre muchas espinas usted puede ser diferente, pero también puede salir entre las espinas sin lastimarse con ellas. Eso nos da la sangre de Cristo, ¿no es cierto? Eso nos hace. Y resulta que esta flor es maravillosa, ¿no es cierto? La población cristiana la relaciona justamente con la gente que vive y cree en Dios. Nacemos de nuevo solo por ese contacto con Él, por volver a la vida con Él. Él nos da vida. Ahora, ¿por qué se llama Rosa de Sarón? Se llama así porque viene de las extensas llanuras de Jope y va hasta las colinas de Samaria, donde el rey David pastoreaba. Y es porque esa tierra es muy fértil. Esa región tiene una vinculación muy estrecha en sí con lo religioso, porque la flor que recibe ese nombre, ¿sí? Lo ha tomado como un ejemplo para asegurar mi vida en el Señor, que aunque esté llena de espinos, llena de obstáculos, al final siempre hay una hermosa llanura que nos espera, ¿no es cierto? En el Señor nos espera todo lo mejor en medio de tanta iniquidad. Entonces, apliquémoslo a su vida. Usted es la rosa de Sarón, la flor más bella del valle, ¿sí? Y cuando hablamos de la rosa de Sarón, hablamos de tierra fértil, hablamos de mucha multiplicación. Estamos en medio de un valle de espinos, de muchas cosas que de pronto no sabemos manejar, que no pertenecemos aquí. Usted y yo pertenecemos al reino de los cielos. Entonces todo esto que está alrededor nos es ajeno. Además, porque nuestra iniquidad ya fue vencida en la cruz. Pero sí tenemos que sufrir los golpes de la iniquidad de los demás. Yo confío en Dios, no de la suya. Pero sí debo ser consciente también que mi iniquidad sigue latente. ¿Por qué sigue latente? ¿Será que la sangre de Cristo no la venció completamente? Sí la venció. Pero hay un problema. Y es que el diablo conoce a nuestros padres. Él sabe exactamente cuál es nuestra iniquidad y Él sabe por dónde Él puede venir y engañarnos. Él sabe exactamente cuál es ese punto flojo. ¿Se acuerda que decíamos que listo, oramos y reprendemos y sacamos esto, nos apropiamos de la sangre de Cristo, pero también debo tomar acciones.
acciones que me alejan de la iniquidad, ¿sí? Le voy a poner otro ejemplo gráfico de eso que está allí latente. Y siempre está latente como la semilla de la rosa de Sarón, esperando un activador. Es decir, la mínima gota de agua se activa. ¿Cuál es el ejemplo? Un muchacho ejemplar, excelente estudiante, muy buen hijo, muy buen hermano, conocedor del Señor, muy bien, ¿sí? Excelente en su estudio, en toda su carrera universitaria. Pero resulta que este muchacho empieza a trabajar y cuando recibe su primer sueldo se corrompe, ¿sí? Se corrompe y se pierde. Se activó en él una raíz de iniquidad que venía por el dinero. Esa raíz puede estar en su familia. Entonces el diablo viene y lo engaña. Le hace cambiar sus ojos de un Dios proveedor a un dinero que le hace sentir poderoso. Eso se trae por iniquidad. El amor al dinero no es solamente el ambicionar, sino también el estar triste o inseguro porque no lo tengo. Entonces, cuando usted trae ese amor al dinero como iniquidad, cuando usted recibe algo de dinero, eso le da una seguridad falsa, que además eso se va, ¿no es cierto? Todo eso es corruptible, todo eso se va, pero en ese momento pasa, en un solo segundo, de creer en Dios y tener su fortaleza en Dios, poner su seguridad en el dinero. Allí en un minuto nos pasamos de un bando al otro. ¿Sí ve? Es así de claro y es así de sencillito, es en un minuto. Eso es importantísimo, que yo esté pegadita del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo y consultarle a Él absolutamente todos mis planes, pero hasta los más mínimos, hasta lo más mínimo. Pídale a Él que le guíe las relaciones, por ejemplo, hay relaciones nuevas o hay relaciones que cambian, hay relaciones de mucho tiempo que pueden corromperse. Como yo confío en ellas, me puedo corromper con ellas. Entonces debo consultar siempre. Debo estar siempre pegadito de él diciéndole, mira, estoy pensando hacer esto, conocí a esta persona. Y cuando usted ya está pegado al Espíritu Santo, es increíble, pero usted ya sabe que es de Dios y que no es de Dios. Usted empieza a experimentar muchísima paz con aquello que es del Señor. Donde está el Espíritu Santo, está su fruto, ¿sí? Él está allí. Y cuando no hay paz, entonces quiere decir que no está el Señor allí. Es así de sencillo. Hay raíces que están allí latentes. Sea consciente de eso. Hay un enemigo que conoce a sus generaciones y quiere hacerle caer a usted por donde cayeron sus generaciones porque sabe que es su punto débil. Tiene, como estudiábamos, las huestes, que son como ese diablito personal que lo está persiguiendo a uno, lo está estudiando. Como decía Mirjana, se sabe en la Biblia, ¿no es cierto? Y le hablan a uno con versículos bíblicos y saben mucho de nosotros. Un ejemplo más, el 70% de las personas que están en la cárcel tuvieron un familiar en primer grado que fue a la cárcel también. ¿Ve? Eso se activa. Entonces, debo, de la mano del Espíritu Santo, detectar la nube que se acerca a regar la semilla. Aunque yo no sepa dónde se encuentra la semilla, si usted llega al desierto, usted no va a decir esto es grano de arena y esto es semilla de la rosa de Sarón. Usted no lo puede saber. Pero aunque yo no sepa dónde está la semilla, sí puedo anticiparme al ver la nube que va a regar, va a activar. La rosa de Sarón puede activarse y puede aplicarse a cosas buenas y a cosas malas, ¿no es cierto? En este caso le estoy poniendo primero la parte mala, esa iniquidad que está allí esperando un activador. ¿Qué hago yo para que no se active? Tengo que convertirme 100%, ser imagen y semejanza, tal como sí fui creado. Tengo que dejar tradiciones del pasado, herencias y actos que me conectan con la iniquidad heredada y empezar a vivir la libertad de la cruz, esa que vimos hace 8 días. Solo el Espíritu Santo nos puede revelar qué es aquello que nos puede atar. Él es el único que puede convencer nuestro corazón. Los seres humanos somos de alguna manera rebeldes, ¿no es cierto? Y por ejemplo, si vienen a darnos un consejo, si alguien viene a hacernos ver las cosas, normalmente nos resistimos, ¿cierto? Decimos no y nos defendemos como se defendió el amigo de Mirjana. Eso es cosa de los cristianos, ¿cierto? No recibimos fácilmente una crítica.
pero el Espíritu Santo sí puede hacerlo. Entonces, usted como mamá me va a decir, sí, pero es que mis hijos no escuchan, ¿cierto? Yo le digo, definitivamente, pídale al Espíritu Santo. A veces no podemos aconsejar a quien no nos pidió un consejo, ni ayudar a quien no quiere ser ayudado. Pero el Espíritu Santo convence. Entonces, pídale al Espíritu Santo que sea la guía de sus hijos, que sea la guía de aquellos que usted sabe que necesitan ir por otro camino. ¿Sí? Que el Espíritu Santo les muestre cuál sí es el camino, dónde sí deben ir. Solo Él puede revelarlo. A veces nosotros, humanamente, lo que hacemos es dar un consejo humano, generalmente subjetivo, que no es bien recibido. Nosotros mismos debemos pedir al Espíritu Santo, dime tú, háblame tú, ¿sí? Háblame tú. Ahora, el consejo de Dios es que nosotros pidamos su guía, que Él nos revele las cosas que son iniquidad guardada, para renunciar conscientemente a ellos y aplicar sobre ellas la sangre de Cristo. Yo estoy aquí de parte de Dios y quiero dejárselo así muy claro y en mucho amor, para traerle vida, muerte. ¿Ve cómo suena esto de radical? Vida a través de todo lo que hemos estudiado, si lo entendemos y caminamos en otra dirección. Muerte, que si sabiendo no queremos entender y cambiar, no hay quien nos ayude. ¿Sí? Pero solo el Espíritu Santo puede llegar y revelarlo a sus corazones. Humanamente yo no puedo. Entonces, el conocimiento del Señor trae responsabilidad y es personal. Nosotros tenemos que tomar la decisión personal de valorar el precio pagado por el Señor en la cruz. Es tan grande que alcanza a cubrir todas nuestras debilidades. Tengo que poner delante de Él todo lo que me es manifiesto, todo aquello que el Señor me está mostrando. Y decirle, Señor, quiero pintar los postes y el dintel de mi vida con tu sangre. Y que tu sacrificio que me dio la victoria sea lo único que se viva en mi vida. ¿Sí? Solamente eso tiene poder en mi vida, tu sacrificio. Y pedirle que nos dé sabiduría para escuchar y poner por obra lo aprendido. Eso es sabiduría, ¿no es cierto? Poner en práctica lo aprendido, para reconocer, para además repudiar el pecado, ¿sí? Aborrecer el pecado como Él lo aborrece, evitar en mi vida la iniquidad heredada. Es la única forma en la que yo me voy a liberar de la acechanza del enemigo, no porque Él desaparezca, no es votándole al diablo, es simplemente repudiándolo y no haciéndole caso, ¿sí? Usted está en un mundo donde el diablo se mueve, perdón, con muchísima libertad, pero depende de usted que él no le toque. Eso es una decisión personal. Depende de usted que él no tenga ningún poder de activar ninguna raíz de todo aquello que Cristo ya venció. Ahora, yo decido entonces terminar en mi vida, en esta tierra, como Dios quiere que yo viva, con la vida abundante que Él me dio y no como la iniquidad determina. ¿Sí? Esa es la parte en la que yo debo decidir. De la misma manera, la semilla de la bendición que Dios ha puesto sobre nosotros está siempre latente. En Él sus promesas son sí y son amén. Él no cambia. Y solo están allí esperando que yo las active. ¿Con qué? Con mi fe. ¿Se acuerda que la semillita de la rosa era como un granito de arena? ¿Sí? Un granito de mostaza de fe activa la bendición en mi vida. Es así de sencillo. Mueve montañas. Basta con creer y apropiarse y decidir vivir por fe para que la vida en abundancia que Cristo me dio en la cruz se active en mi vida y en mis generaciones y eche para siempre la iniquidad. ¿Sí? Es todo lo contrario. Y se activa así, igual, así de sencillo. Basta, insisto, un granito de mostaza de fe para que se active. Antes de ir a la Biblia, vamos a irnos hoy a un pasaje muy especial. Les llamo a que pensemos que a lo largo de nuestra vida nosotros tenemos diferentes padres. Padres que nos van a dejar una herencia, ¿no es cierto? Estamos aprendiendo a ser hijos, a tener identidad de hijos. Lo primero que tenemos es nuestro Padre Celestial, que por su bondad y su misericordia nos da vida, nos trae propósito y para cumplir ese propósito pone en nuestras vidas diferentes tipos de padres terrenales, padres y madres terrenales, ¿no es cierto?
Tenemos un Padre terrenal, que es quien nos engendró. No importa cómo se llama, no importa cómo se comporta, no importa si no lo conocí, no importa si no está, si es muy buen padre, no importa, ¿cierto? El Señor nos lo dio y el Señor no se equivoca. Él nos ha dado también parte de su esencia. Tenemos personas también que llegan a convertirse en padres con su protección, con su guía, con su apoyo. Son padres y madres espirituales, como por ejemplo quien nos llevó a Cristo, quien nos ha edificado, quien nos cuida, quien nos discipula, y generalmente son temporales. Estos generalmente son temporales, como Elías a Eliseo, ¿sí se acuerda? Elías duró con Eliseo 8 años y le dejó de tal manera una herencia marcada. Eliseo lo único que clamaba era que le fuera dada a él una doble porción de la unción de Elías. Eso era lo que él quería. Ahora, estas personas nos transmiten lo que Dios les muestra para nuestra vida y nos facilita el proceso. ¿Mm? Tenemos que ser muy cuidadosos, mucho. Y en algún momento tenía una conversación yo con Bernardita. Ella me decía, bueno, ¿y cómo haces con lo que el Señor te muestra? Yo le decía, mira, la verdad es que cuando la gente quiere ser ayudada y acude, pues uno realmente puede hablar y edificar, ¿no es cierto? Si no es así, a veces Dios nos muestra muchas cosas de muchas personas, no solo podemos orar. Bernardita, en todo su corazón hermoso que ella tiene, me decía, por favor, si algo te muestra de mí, dime. A mí sí dime, me decía ella, ¿sí? Porque ella tiene un corazón muy lindo, muy enseñable. Ayudar a personas como Bernardita es muy sencillo, es muy fácil, ¿sí? Con ella bastan 5 minutos de conversación. Bernardita inmediatamente hace los correctivos necesarios y sigue, ¿sí? Y eso se refleja en su hogar y en sus hijos, en todo, porque su vida es así, y es muy enseñable. Hay otras personas que simplemente, como dicen aquí en el Ecuador, son ruditas, ¿sí? Y no, así uno les hable toda la vida, ellas siguen igual. ¿Mm? Pero como padres, madres espirituales, debemos tener muy claro a quién sí nos mandó el Señor y a quién no. ¿Sí? Hay personas a las que el Señor no nos mandó y no vamos a poder ayudarles. Ahora, estas personas que Dios pone en nuestra vida nos facilitan el camino. No tenemos nosotros que ir y de pronto escudriñar muchas cosas que ellos ya nos están enseñando, nos facilitan un proceso. Dios les prepara para que provoquen algo en nuestra vida, para que le impacten, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer yo con esas personas? Reconocerlas, valorarlas y entender que eso que me están dando es una herencia también, ¿sí? Es una herencia y yo diría que la más valiosa de las herencias. Recuerde usted en este momento quién le compartió de Cristo, cuántos pastores, cuántos líderes han pasado por su vida, le ha enseñado Dios a través de ellos. Eso es una herencia, ¿sí? Una herencia que su Padre Celestial le ha dado a través de ellos. La iglesia es una expresión del vínculo de padre e hijo, ¿cierto? Nos transmitimos lo que hemos aprendido de generación a generación. Usted y yo no conocimos a Pablo, pero él nos sigue enseñando a través de la Biblia. ¿Sí ve? Eso es una herencia. Si alguien no la transmitía y nos la mostraba, esa herencia se perdía. Entonces, todo esto que Dios le ha dado a usted a través de sus padres espirituales, ¿usted qué debe hacer? Tomarlo, cuidarlo, fructificarlo y transmitirlo de generación a generación. Su llamado también es a convertirse en padre espiritual de otros, en padre y madre, ¿no es cierto? Tenemos que cuidar nuestra herencia. Así se cuida la herencia. La paternidad siempre da herencia. Se transmite apellidos, se transmite conocimiento, en algunas ocasiones bienes, ¿no es cierto?, que nuestros padres han conseguido con esfuerzo. Pero lo que nuestros padres espirituales nos heredan no es solamente información, es transmisión de conocimiento y nos lo heredan para siempre para que yo también lo herede y eso nunca muera. Nosotros vemos este versículo que usted tiene allí en pantalla en Génesis 12. Vemos una herencia maravillosa que tenemos de nuestro padre Abraham. ¿Se acuerda? El padre de la fe. Él nos enseñó con su ejemplo a tener fe, pero por su fe vinieron sobre nosotros muchas, muchísimas bendiciones. En Génesis 12, yo le invito a que usted lea Génesis 12. Nos dice en el versículo 2, dice, y haré de ti una nación grande. Le hablaba en ese momento a Abraham, ¿no es cierto? Que era un hombre que no tenía hijos. Y le decía, y haré de ti una nación grande, te bendeciré
engrandeceré tu nombre y serás bendición. Mire, aquí está. Dios nos bendice con toda bendición santa para que usted y yo seamos de bendición. Para eso nos da la herencia, para que nosotros igual la transmitamos, para que igual seamos de bendición. Él lanza bendiciones. A Dios le gusta mucho bendecir. No hay límite para la bendición. Esta bendición sigue de generación en generación. Aquí, en este nombre engrandecido, y esta bendición sigue sobre usted, sobre mí, y está lista para activarse. Si usted la cree, hoy véala y dígale, amén, Señor, esto es para mí. Y esta bendición cae sobre mí, sobre mis generaciones, y yo decido transmitirla de generación a generación. Activo con mi fe y transmito esa fe a los míos para que puedan seguirla activando todos los días. No hay límite, le insisto, para la bendición. El límite es Dios mismo. Es decir, que no hay límite. Sus misericordias se renuevan todos los días. ¿Pero qué es lo que pasa con esto? Que esto le provoca envidia al enemigo. A él no le gusta que usted y yo seamos prosperados y trata de impedirlo y robarnos la bendición. Esta bendición es suya y mía. Es de sus hijos. Él no es hijo. Entonces quiere todos los días usurparnos la bendición. A él no le conviene que nosotros seamos prosperados conforme al propósito de Dios. Pero mientras usted y yo nos mantengamos en nuestro propósito de glorificar al Padre en todo, mientras mi vida esté sujeta a Él, nada puede hacer en contra del plan de Dios de bendecirnos. ¿De quién depende entonces recibir la bendición? De mí, ¿cierto? Yo decido glorificar al Padre. ¿Cómo se glorifica al Padre? ¿Se acuerda lo que veíamos en Juan 15? En Juan 15 del 8 al 9, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Es decir, un discípulo es formado directamente por Cristo, ¿verdad? Lleva fruto en él. Es decir, que hereda ese fruto, ¿no es cierto? Esa bendición. Así como el Padre me ha amado, dice Juan 15, sigo en Juan 15, del 8 al 9, así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Mi Padre es glorificado en que ustedes lleven bendición, vivan en bendición y sean de bendición. Es así de sencillo, ¿sí? En eso glorificamos al Padre, con esto, recibiendo la bendición del Padre, toda bendición santa para ser de bendición. La mayoría de las bendiciones que recibió Abraham, como esta, eran transgeneracionales, es decir, que iban de generación a generación. Se pasó a Isaac, luego a Jacob, luego a sus hijos, que fueron las 12 tribus de Israel, ¿se acuerda? Y sigue vigente hoy. ¿Qué espera usted para activarla? ¿Sí? Isaac, por ejemplo, no necesitó hacer mucho, él era un hijo de la gracia, él lo tenía todo, ¿cierto? Su hijo Jacob, en cambio, sí tuvo que luchársela con todo. Y él peleó incluso con el ángel, ¿se acuerda? No te dejo hasta que me bendigas. Incluso terminó cojo en su última lucha. Y después de eso, su nieto José tuvo que incluso vivir como esclavo en Egipto. Y su situación no fue muy privilegiada, no fue tan privilegiada como la de Isaac, ¿no es cierto? Pero su herencia espiritual permaneció de generación en generación. Usted vio a un José siendo esclavo en Egipto, donde llegaba era de bendición, ¿sí? Usted lo ve. Y donde él llegaba, él estaba en la casa de Potifar y dice que todos anhelaban tenerlo cerca, porque donde José habitaba venía la bendición de Dios. Así era. Y esa bendición, le insisto, sigue vigente, una bendición espiritual. Hay algunos principios para no perder la bendición. Tome nota, por Dios, y apropiese usted de esto y decida vivirlo. Dios está bendiciendo a su iglesia. Pero hay gente dentro de la iglesia que vive en miseria. Por alguna razón la bendición no les alcanza. Esto viene de la iniquidad. Es decir, o activamos la iniquidad o activamos la bendición. Teniendo toda esta bendición sobre nosotros, si nos apartamos del Señor, lo más mínimo, activamos la iniquidad, no la bendición. Cuando Dios habla, libera algo de él mismo. Usted y yo al hablar como que solo soltamos aliento, ¿no es cierto? Pero el Señor bota parte de él, porque él es espíritu. Y como él es espíritu, todo lo suyo es eterno, no pasa, no muda. Nadie nos lo puede quitar.
así también sus bendiciones. Una bendición entonces que sale de la boca de Dios es una porción de Él mismo. ¿Se da cuenta de lo que usted recibe? Si usted lo entiende y lo valora, usted se lo apropia. Pero ¿por qué no alcanza a todos? Lo insisto, es una decisión personal. ¿Sí? Y lo vamos a ver hoy a través de algunos personajes bíblicos. Yo le voy a invitar a que usted, si tiene allí su Biblia, me acompañe a Génesis 26. ¿Sí? Vamos a estar un ratico en Génesis 26. Y en Génesis 26 nos habla de Isaac, ¿cierto? De Isaac ante Abimelech, ¿sí? Él estaba en Gerar, donde ya había ido también su padre Abraham. Estaba ante Abimelech, también había conocido a Abraham. Y resulta que nos narra una historia que nos va a revelar el por qué de pronto nuestra herencia se estanca, el por qué no disfrutamos de la herencia, es lo que hemos venido viendo. ¿Por qué no disfrutamos si somos herederos del reino de los cielos? Porque hay áreas de nuestra vida que todavía viven en miseria. Desde el versículo 1 de Génesis 26 dice, en ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelech, rey de los filisteos. Le voy a poner una tarea. Averígüese usted, ¿cuál fue el papel de los filisteos? ¿Sí? Estúdielo para que usted vea por qué todavía vivimos mucho de todo eso, ¿cierto? Averígüese ahí y luego andamos nosotros acá. Pero dice que Abimelech era el rey de los filisteos. Allí el Señor se le apareció y le dijo, no vayas a Egipto. Mire cómo él le habla. Dios le habla a usted todos los días, de muchas maneras. Y le dice, no vayas allá. ¿Qué tanto usted le escucha? Quédate en la región de la que te he hablado. Vive en ese lugar por un tiempo. Mire qué lindo. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia, que somos usted y yo, les daré todas estas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y les daré todas estas tierras. Por medio de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. ¿Se acuerda que eso le había dicho ya a Abraham? Ahora se lo decía Isaac. ¿Sí? Mire que va de generación a generación. ¿Se acuerda que es hasta la cuarta generación? Entonces, si yo lo paso ahorita a mis hijos lo van a pasar a sus nietos y aunque lleguen a mis tataranietos, todavía sigue vigente y la siguen transmitiendo. Edificar hoy a sus hijos, hoy usted está dando bendición, herencia a sus nietos, bisnietos, tataranietos, a sus generaciones. Él le vuelve a decir lo mismo, por medio de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Mire por qué. Mire cuál fue el activador de esta bendición. Porque Abraham ni siquiera le está diciendo esto a Isaac, ni siquiera le dice, tú me obedeciste. No, le dice, porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. Mira la herencia tan hermosa. Lindo que le digan a sus hijos, tú eres bendecido porque tu mamá fue una mujer conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Esa es la mejor herencia. Eso es lo que le heredamos a nuestros hijos. En esta herencia nos muestra la herencia que Isaac recibió de su padre Abraham, extendida a todas las naciones de la tierra que somos nosotros. Habla de un juramento que le hizo Abraham, pero hereda Isaac por la obediencia y por la fidelidad de su papá. Ahora, ¿cómo definiría usted la relación de Abraham con Dios? ¿Era una relación de siervo, una relación de hijo, de amigo? Esta relación nos da definitivamente la pauta de cómo debe ser nuestra relación con Dios. Fue una relación que pasó por un proceso. Empezó siendo un siervo obediente, ¿se acuerda? Le dijo, sal, vete de tu tierra, de tu parentela. No le dio explicación, solamente le dio una orden, como a un siervo, ¿cierto? Usted al siervo le dice, por favor, haga esto, ¿cierto? No le dice para esto, para aquello, porque pienso hacer esto, nada, por favor, haga esto. Así le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. Y Abraham, como siervo, no preguntó, se fue. No dijo, ¿y a dónde voy? ¿Y quién me va a recibir? ¿Y de qué voy a vivir? Nada. Salió y se fue, ¿no es cierto? No pidió explicaciones. Luego le cambió el nombre. ¿Se acuerda que se llamaba Abraham? Y luego le puso Abraham, ¿cierto?
Esto ya es como a hijo. ¿Quién le puso a usted su nombre? Nuestros papás, ¿no es cierto? Nuestros papás quisieron que nos llamáramos así, ¿sí? Mi mamá quería que yo me llamara Lina María y mi papá dijo, no, Constanza. Ah, listo, entonces Lina Constanza, ¿cierto? Ellos me pusieron el nombre. Cuando usted recibe un nombre es porque es hijo. Tu papá Dios le da un nombre. Una de las promesas más lindas del Apocalipsis es que cuando usted y yo lleguemos allá, nos va a ser entregada una piedrita blanca con un nuevo nombre que solo Dios conoce. A mí me emociona muchísimo saber cuál será ese nombre que mi papá Dios me tiene allá. ¿Sí? Lindo, porque es papá. Entonces, mire que aquí ya lo trataba como a un hijo, ¿sí ve? Pasó de ser una relación de padre a hijo, a quien él le pone un nombre, ¿sí? Después de que Abraham le ofrece a su hijo Isaac, él se convierte en amigo. Ella le dice el amigo de Dios. Mire que es un proceso, ¿cierto? De siervos a hijos. En eso estamos trabajando y vamos a seguir trabajando hasta que tengamos identidad de hijos y nos convirtamos en ese amigo al que él puede revelar todos sus planes. Es una relación entonces que evoluciona, ¿no es cierto? Va de menos a más. Así tiene que ser mi relación con Dios. Si bien la relación con Dios es personal, ¿sí? Porque es muy personal, con mi ejemplo y edificación, yo llevo a mis hijos a tener esa misma relación con mi papá Dios, ¿cierto? Ya no como el Dios de mamá, sino como mi papá. Ellos tienen que conectarse con la paternidad de Dios. En ese momento, yo activé una herencia incorruptible de bendición a todas mis generaciones. Si mis hijos se conectan con papá Dios, no van a permitir que sus hijos no se conecten. Y eso se sigue de generación a generación. Y es entonces cuando estas bendiciones transgeneracionales se activan en nuestra vida. Pero también hay una herencia que ustedes deben recordar, una herencia de iniquidad que se activó justamente en ese lugar. Mire que Isaac llegó aquí, usted lo ve muy obediente, Dios le dijo quédense y él se quedó, ¿no es cierto? Y entonces Dios empezó a hablarle de bendiciones. Pero resulta que él estaba en el mismo lugar y ante el mismo rey, ante el que estuvo Abraham en Génesis 20. Le voy a leer lo que pasó en Génesis 20, ¿no es cierto? En Génesis 20 dice, Abraham partió de allí hacia la tierra del Negev y se estableció en Cades y Shur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar, y en el mismo lugar. Y Abraham dijo de Sara su mujer, es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, el mismo rey de los filisteos que usted está viendo en el otro pasaje, envió y tomó a Sara, ¿cierto? Esa mujer estaba muy bonita. Y Abraham tenía miedo de que lo mataran por envidia de su mujer bonita. Entonces fue y dijo que era la hermana. Pero vino Dios a Abimelech en un sueño de noche y le dijo, he aquí eres hombre muerto, por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. ¿Sí? ¿Imagina usted esto? Y resulta que un poquito después, en Génesis 26, dice que Isaac se quedó en Gerar. Cuando la gente del lugar le preguntó a Isaac acerca de su esposa, aquí ya era Rebeca, ¿se acuerdan? Él respondía que ella era su hermana. Bella era Rebeca, que Isaac tenía miedo de decir que era su esposa, pues pensaba que por causa de ella podrían matarlo. Algún tiempo después, mientras Abimelech, el rey de los filisteos, miraba por una ventana, vio a Isaac acariciando a su esposa Rebeca. Entonces mandó a llamar a Isaac y le dijo, ¿con qué ella es tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Yo pensé que por causa de ella podrían matarme, contestó Isaac. ¿Por qué nos hiciste esto? Replicó Abimelech. Alguno de nosotros podría haberse acostado con tu esposa y tú nos habrías hecho a todos culpables de este pecado. ¿Sí? ¿Sí ve cómo, así como se activaba en él la bendición, igual estaba latente esta iniquidad, ¿cierto? Y era una iniquidad de muchas cosas. Yo no sé qué puede usted ver aquí, ¿no es cierto? Eran egoístas, o sea, vaya usted, arréglesela, usted es muy bonita y por su culpa me pueden matar y entonces la dejo sola. Y que se la llevaran los hombres porque pensaban que era una mujer libre, ¿no es cierto? Eran miedosos, eran temerosos, eran egoístas, o sea, había allí una iniquidad que estaba lista para activarse. No fue sino que él llegara al lugar y ante la misma persona y él repitiera la historia exactamente igual. ¿Sí? Era el mismo rey,
mintieron por miedo, ¿sí? La escena fue idéntica. ¿Se da cuenta cómo está allí? Listo todo para activarse. Él estaba otra vez obediente, estaba todo muy bien, pero se activó. Muy bien. Ahora, yo le invito a que usted siga leyendo allí Génesis 26, ¿sí? Para que podamos ver otros aspectos allí. Resulta que en el 12 ya nos dice, Isaac sembró en aquella región y en ese año cosechó al 100 por 1, o sea, fue muchísima la cosecha porque el Señor lo había bendecido. Así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Y esto causó que los filisteos comenzaran a tenerle envidia. ¿Recuerda que en su momento le dije que al diablo le da envidia que prosperemos? Aquí está. Vaya relacionando entonces usted a los filisteos con esta escena. Y dice que comenzaron a tenerle mucha envidia, pues llegó a tener muchas ovejas, muchas vacas y muchos siervos. En esa época la prosperidad, la riqueza se medía en ganado. Ahora bien, los filisteos habían cegado todos los pozos de agua que los siervos del padre de Isaac habían cavado. Así que Abimelech le dijo a Isaac, aléjate de nosotros, pues ya eres más poderoso que nosotros. El rey de los filisteos lo estaba echando por pura envidia. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, donde se quedó a vivir. Abrió nuevamente los pozos de agua que habían sido cavados en tiempos de su padre Abraham y que los filisteos habían tapado después de su muerte, y les puso los mismos nombres que su padre les había dado. Este pasaje nos habla de pastores que en medio de ese gran desierto necesitan fuentes de agua para sus animales, ¿no es cierto? El agua era la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso, una vez que alguien encontraba un pozo, lo cual era muy complicado, porque se demoraba más o menos 4 o 5 meses en encontrar más o menos el lugar, y luego tenía que cavar por lo menos 20 metros, no tenían la maquinaria que hoy día existe, ¿no es cierto? O sea, cavar un pozo era por lo menos un año de trabajo. Y si ese pozo se secaba, eso les obligaba a irse a otro lugar. No, sin agua no podían vivir, no solamente eran ellos, sino muchos. Una forma de riqueza en esa época era tener pozos. Abraham tenía muchos. Tenga usted en cuenta que Abraham tenía 300 camellos y vaya usted a ver cómo bebe un camello, ¿no es cierto? Muchísimo, entonces necesitaban mucha agua. Esos pozos fueron parte de la principal herencia a su hijo Isaac. Él le dejó como herencia esos pozos. ¿Y qué empezaron a hacer los filisteos? Los empezaron a tapar. Empezaron a robarle entonces su riqueza, ¿cierto? Porque si tapaban los pozos que ya eran riqueza, también sus animales iban a morir. ¿Se da cuenta la envidia y cómo busca en todo momento quitarnos nuestra herencia y nuestra prosperidad? ¿Sí se da cuenta? Esa es la herencia que nosotros tenemos que cuidar. Ahora, espiritualmente, cuando nosotros vemos en Juan 4, si se acuerda usted de la escena de la samaritana, nos vamos a detener un poquito en la escena de la samaritana, ¿sí? Para que veamos cómo estos esos pozos son vida. Porque el agua en la Biblia significa revelación, una revelación que fluye, ¿sí? Es una revelación que fluye. Entonces, dependo de mí si yo debo salir a sacar del pozo como la samaritana. Ella tenía que ir a un pozo donde además tenía que ir solo a mediodía porque era repudiada, ¿no es cierto? Entonces, depende de mí si tengo que ir al pozo, es decir, que tengo que ir solamente cada domingo a un culto en una iglesia, ¿no es cierto? O si tengo un pozo en mi casa. Es decir, no podemos dejar de congregarnos, es de bendición. Aquí estamos viniendo a un pozo y estamos tomando agua viva. Eso está muy bien. Eso es mandato del Señor. Pero yo también tengo que abrir pozos en mi casa. Tengo que buscar la revelación directa de Dios de manera personal y dar a beber a mis hijos agua fresca. Pero eso implica pagar un precio. Abrir un pozo en su casa le va a implicar a usted identificar cómo está el pozo, cavar, ¿no es cierto? Y mantenerlo vivo. Pero créame, vale la pena que abramos pozos en mi casa, que en mi casa fluya agua viva. Tenemos que abrir pozos. Si usted abre un pozo en su casa, se lo hereda a sus hijos. Y sus hijos van a saber que en sus casas siempre deben haber pozos vivos, ¿cierto? Es la mejor herencia.
En el versículo 15 nos dice que los filisteos dañaron los pozos porque son enemigos de la prosperidad. En la época de Sansón, por ejemplo, venían los filisteos en tiempos de cosecha a quemar los campos, ¿sí? Para que la gente no prospere. Ellos son enemigos de la revelación, se mueven por tradición, no beben agua fresca, ni quieren que otros la tengan. O sea, ahí sí, ni hace ni deja hacer, ¿no es cierto? Ese es el propósito del diablo, secar nuestros pozos. Él no quiere que usted tenga revelación. Él le pone el viernes en la mañana a usted 1000 ocupaciones para que usted no venga a tomar agua fresca. Él le dice a usted que usted no puede ser pastor de su casa, le engaña. Eso no es verdad. Usted es pastor de su casa y usted puede abrir sus pozos y que sus hijos vengan a beber todos los días agua fresca en su casa. Nos congreguemos para complementarnos y para seguir creciendo, para cuidarnos mutuamente, pero que nada pueda reemplazar mi relación personal, mi agua fresca, el agua que fluye del pozo en mi casa. Que nadie lo seque, ¿verdad? En el versículo 18 dice que Isaac restaura los pozos y que cada pozo que él restauraba traía conflicto. Solo se quedó cuando abrió uno que no trajo conflicto y allí habitó. Yo soy responsable de cuidar los pozos abiertos por mi padre. El pozo, por ejemplo, de agua que usó David con sus soldados todavía existe en Israel. ¿Sí? Lo han cuidado celosamente y existe. Allí está. Yo recibo de mis padres espirituales pozos, ¿cierto? Cosas muy valiosas, fuentes de agua viva. Yo bendigo a Dios por aquellos que me enseñaron a seguir a Dios y no a los hombres. Sembraron en mí ese celo por las cosas de Dios, temor a Él, ese temor de respeto reverente, ¿sí? Y muchos otros pozos valiosos que yo no puedo permitir que se cierren. No me resisto a perder lo que recibí y lo sigo transmitiendo de generación en generación. Y le predico a todo el que pueda, porque yo quiero que esos pozos sean una herencia fructífera, que se hereden mucha gente. Y yo les digo a ustedes, yo les paso los temas. Me interesa que ustedes los compartan, me interesa que ustedes vayan y le compartan a sus hijos y que tengan también hijos espirituales y fructifiquen. Ayudo como otros me ayudaron, enseño como otros me enseñaron, pero sobre todo me mantengo firme en los principios que Dios me heredó a través de ellos. Los que no son hijos como los filisteos no aprecian los pozos, no son conscientes de su herencia y los dejan perder, ¿sí? Es como que algo no costó, ¿no es cierto? No se le da el valor, no los mantiene. Olvidan las enseñanzas, olvidan a sus maestros. Conservar las enseñanzas es honrar a aquel que nos los dio. Cuando usted respeta y conserva las enseñanzas de sus padres, usted está honrando a sus padres. Y recuerde usted la bendición que trae la honra a nuestros padres físicos y a nuestros padres espirituales. Ahora, ¿qué hace el diablo para que usted y yo cerremos los pozos? Trae contienda, ¿sí? La contienda cierra pozos. En el pasaje más adelante nos cuenta que Isaac siguió abriendo los pozos, ¿sí? Y que en medio de todo eso, el primer pozo, como trajo mucho conflicto, lo llamó contienda. El segundo lo llamó enemistad. Y al tercero, lugares amplios. Allí fue donde él pudo habitar, ¿sí? Allí fue, usted lo puede ver desde el versículo 19. Él se quedó donde estaba la paz de Dios. Allí se quedó. Y es donde usted y yo tenemos que habitar. El diseño de Dios traía un ensamble perfecto, sobre todo en la relación matrimonial. Recuerde usted que incluso era tan perfecto que Adán y Eva se llamaban igual. Usted lo ve en el hebreo, dice que era Ish, Isha, ¿cierto? Varón y varona. El nombre Eva es un nombre que surgió después de la caída, es un nombre de iniquidad, pero era tal el ensamble que se llamaban igual, ¿sí? ¿Se da cuenta? Ese es el diseño original de Dios. Entonces, Dios nos ha llamado a nosotros a que vivamos en unidad. Cuando hay un pozo de unidad, nunca se seca, ¿sí? Ese pozo nunca se seca. Uno de los problemas de Isaac, aquí cuando lo vemos y cuando analizamos la vida de Isaac, es que él la tuvo un poquito fácil, ¿cierto? Él no tuvo que luchar mucho. Y entonces él no estaba dispuesto
luchar por lo que era suyo. Usted ve aquí que listo, le quitaron este pozo, se fue a otro, le quitaron y se fue a otro, ¿no es cierto? Jacob, en cambio, lo peleaba todo. Jacob fue capaz de robar la primogenitura a su hermano con tal de tener bendición, de pelearse con el ángel, de todo, ¿no es cierto? Un balance entre ellos dos hubiera sido ideal, porque no siempre quedarnos callado es evitar contienda. A veces es dejar las cosas sin resolver. Pero en cambio, el ir y crear esa contienda, ¿no es cierto? Divide. Eso tampoco es de bendición. Por eso le insisto en que necesitamos la guía del Espíritu Santo. El Señor quiere que usted y yo disfrutemos la herencia en su paz, ¿cierto? Y que cuidemos nuestra herencia. Realmente ya en ese pasaje, desde el versículo 24, dice, y esa noche se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas que yo estoy contigo. Otra vez, por amor a mi siervo Abraham, mire cómo nosotros podemos dejar una herencia. Dios, por amor a usted y a mí, bendiga a nuestros hijos. Qué increíble, ¿no es cierto? Ser hallados de tal manera, ya aceptos en el Señor y glorificamos a Dios de tal manera con nuestras vidas. El Señor pueda decirle, por amor a mi sierva Conchita, yo bendigo a todas sus generaciones. ¿Sí? Y así es, ¿cierto? Así es, en el nombre de Cristo Jesús. Por amor a mi sierva Cecilita, fiel, constante, bendita. Entonces, bendigo a Juana, a María Fernanda, a Osquitar, a todos, ¿cierto? Y a sus generaciones. Así tiene que ser. Y se lo repite, le dice, por amor a mi siervo Abraham, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Allí, dice en el 25, Isaac construyó un altar. Aquí lo ve usted, ¿no es cierto? Que está construyendo el altar. Dice, y acampó en ese lugar. Sus siervos cavaron un pozo. Ojo aquí, cavaron un pozo. No puede usted conformarse con los pozos que recibe. Usted tiene que seguir cavando pozos. Usted tiene que hacer que su herencia fructifique y se multiplique y cavar sus propios pozos para que a su vez enseñe a sus hijos a abrir los suyos. Es decir, no es solamente el pozo que me dejó mi papá en su casa. Tengo que abrir uno en mi casa para que mis hijos aprendan siempre a abrir pozos en su casa, sus casas sean casas de bendición, casas de oración, puertas del cielo, y le enseñen a sus hijos y a los hijos de sus hijos a hacer lo mismo, ¿cierto? Él abrió aquí su propio pozo. Y dice que cierto día, Abimelech, ojo, se acuerda que lo había echado, ¿no es cierto? Dice, Abimelech fue a ver a Isaac y llegó acompañado de su consejero Ahuzat de Ficol, el jefe del ejército. Isaac les preguntó, si tanto me odian, hasta me echaron de su tierra, ¿para qué vienen a verme? Miren lo clave aquí. El versículo 28 dice, nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo, respondieron. Hemos pensado que tú y nosotros deberíamos hacer un pacto respaldado por un juramento. Y ese pacto será el siguiente. Tú no nos harás ningún daño, ya que nosotros no te hemos perjudicado, sino que te hemos tratado bien, te hemos dejado ir en paz. Ahora, el bendecido del Señor es tú. ¿Sí se da cuenta? Esos que hoy a usted lo están menospreciando, lo están echando, ese amigo que no quiso escuchar a Mirjana, un día se va a dar cuenta y va a decir, estamos ahora conscientes que el Señor está contigo y que el bendecido eres tú y que queremos estar donde tú estás. ¿Sí se da cuenta qué lindo? En eso nos tenemos que convertir usted y yo. Aquí ya no fue. Nos dimos cuenta que es hijo de Abraham. No, no, no. Ya es porque Dios está contigo. Dios estaba con Isaac. ¿Y qué hizo Isaac? En el 30 les preparó un banquete, comieron y bebieron, y a la mañana siguiente se levantaron muy temprano e hicieron un compromiso mutuo. Luego Isaac los despidió y ellos se fueron en calidad de amigos. Mire que trae alianzas de paz. Un momento en que al enemigo no le queda más que rendirse. Ya sabe que Dios está con usted, que Dios es mucho más poderoso que ellos. Así que simplemente quieren rendirse. Ese es el momento en el que se convierten incluso a Cristo. Aquí usted no ve que Isaac haya peleado, ¿cierto? Que haya hecho una guerra para quedarse, simplemente se lo hizo, fue en paz. ¿Sí? Y llegó el momento en que ellos mismos lo fueron a buscar. Aquel día, los siervos de Isaac fueron y le informaron acerca de un pozo que habían cavado y le dijeron, hemos encontrado agua. Isaac llamó a ese pozo juramento.
Por eso la ciudad se llama Berseba hasta el día de hoy. Entonces, además de cuidar nuestra herencia y fructificarla, nosotros tenemos que abrir nuevos pozos, convertirnos en buena tierra, pozos vivos de donde fluye agua viva, que se note la presencia de Dios en nuestra vida y muchos quieran habitar a nuestro lado porque somos bendecidos y somos de bendición. ¿Sí? Eso es. Muy bien. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen algún aporte? ¿Qué me dicen? ¿Sí? ¿Cómo están nuestros pozos? Tenemos que abrir nuestros pozos, ¿no es cierto? ¿Cómo están nuestros pozos? ¿Qué le dice el Señor ahora? ¿Quiere aportar algo? ¿Quiere preguntar algo? Tenemos todavía unos minutitos. ¿Qué nos dice? Ahí está mi princesa con look nuevo. Hola chicas, buenos días. Hola, amor. Bueno, yo pienso que en esta temporada yo personalmente estaba pensando que y ahora, ¿y a quién voy a enseñar? ¿Y cómo voy a enseñar? Y tirándome la pera así durísimo, ¿no? Ah, Nada, pero el Señor, Él mismo te permite ser canal de bendición para abrir otros pozos. Entonces, una amiga me llamó y me dijo, Berito, ¿será que tú me puedes enseñar? Y yo, wow, no pude decir no, y dijo, y le traigo a mi hermana y a mi mamá. Entonces, tengo una célula de agenda de Grupo Vida los días miércoles. Entonces, yo creo que nosotras y hemos aprendido mucho de ti, nos has enseñado tanto y estamos en capacidad de enseñar pasitos de gateo como nosotros aprendimos a otras personas. Y en eso empezar a ser intencionales, porque esta pandemia nos ha hecho retraernos y así, pero sí, al menos buscar una mujer para apoyarle, hablar, enseñarle y abrir un pocito. ¿Quién quita que después sea la bola de pozos? así tiene Entonces, que ser. Así chévere, tiene que chévere ser. porque no veas cómo yo me siento de contenta cuando están pendientes de unirse, de entrar al grupo y me preguntan cosas y es impresionante cómo la gente que no conoce de la palabra no sabe. Entonces una mamita me decía, la mamita de mi amiga me decía, doña Berito, y como la Biblia, yo les explico que se divide en Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Entonces dice, pero ¿cuándo fue que el Señor creó al hombre y a la mujer? ¿En el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? Ajá. Entonces tú te das cuenta en una palabra tanta desconocimiento, ignorancia de la palabra de Dios, o sea, tanta hambre y que nosotros estamos en la capacidad de apoyar y enseñar, porque hay mucha gente que no conoce y está perdida viendo al Jesús de la cruz que no se ha bajado, no se ha movido y ahí se quedó. Así es, así Entonces, es. animarles a que busquemos una mujer y digamos, yo te puedo enseñar, ¿qué te parece? Y nos hagamos maestras y y cojamos una discípula. No vean lo rico que es tener gente de la cual cuidar y enseñar siendo mamás espirituales. Les animo este Día de la Madre, mes de la Madre, a que seamos mamás espirituales de al menos una mujer. Eso, mi Linita. Lindo, linda. Y es verdad, o sea, es así. Ya, este medio virtual, para mí, yo te digo que ha sido una bendición increíble. Yo bendigo a Dios porque se cerraron los edificios, pero se abrió la iglesia más grande del mundo, que es esta virtual, ¿sí? Mira qué bendición en este momento, si estuviéramos reunidas como nos reuníamos aquí, ¿sí? Es limitado. En este momento estamos en Puembo con Conchita y en el norte de Quito con Rubicita y estamos en Babahoyo con Cintia y estamos en Costa Rica con Mirjana y por ahí está mi mamita que está en Colombia. Es decir, pues mira, Melita está en Ibarra, es decir, estamos en muchas partes, ¿sí? Y estamos juntas. Nos estamos cuidando y nos estamos apoyando. Ahí está mi Yaque preciosa también, qué dicha verla ya recuperada, mi hermosa, qué bueno. Sí, mira, estamos creciendo juntas y nos estamos cuidando. Y yo les digo, siempre les digo, por Dios, díganme, ustedes necesitan los temas, yo les paso la grabación, lo que ustedes quieran, ¿sí? En cuanto yo pueda apoyarlas, encantada. Cuando el Señor nos manda a ir a las naciones, puede que yo, y sobre todo en este momento, no pueda viajar, pero en este momento, mira, estamos llegando a las naciones y tú le compartes a una persona, ¿sí? Mira, le compartes a una persona venezolana
¿sí? Está allí, de las que han llegado a vivir a tu casa, por ejemplo, y sé que las has edificado, has estado con ellas. Y cuando ellas regresan a su tierra, pues a través de ellas llevan la palabra y tú ya fuiste a Venezuela, ¿sí? Estás yendo a las naciones. No podemos nosotros limitarnos ni pensar en nuestras limitaciones o en nuestras posibilidades, sino crecer e ir, ¿sí? Ya que, por ejemplo, dirige un grupo de damas maravilloso, ya dirige damas en el centro, ¿sí? Es de muchísima bendición y son mujeres maravillosas, llevan años y años, sí, uno de los grandes fuertes del CENTI, por lo que yo bendigo a Dios porque aprendí mucho allá, justamente ese cuidado en pastoral, ¿sí? Ese cuidado de una a la otra, ese amarnos, ese querernos, interesarnos genuinamente. Eso es de muchísima bendición. Así que sí, Dios, como dice Berito, animémonos. Ahora más que nunca nos necesitamos. En este tiempo, toda la gente está ávida y hay mucho desconocimiento, ¿sí? Aún gente que está dentro de las iglesias y no conoce al Señor, ¿sí? A mí ha llegado gente de muchos años de vida cristiana a preguntarme, ¿y quién escribió la Biblia? ¿Sí? La gente realmente no sabe, no se han dedicado a enseñarle, no han tomado aguas vivas. Entonces es bien importante, bien importante. Muy bien. Mi Yolita alzó la mano. Yolita, cuéntanos. Hermosita, oímos. Mi Yoli. No. Mientras se activa el micrófono de mi Yoli, ¿alguien más? Milenita, buenos días. Gustosa de participar, pero Hola, mi ya, Citi. ya mismo empiezo ahora clase. Ya dije, bueno, hasta donde avance. Agradezco de verdad, de todo corazón, participar en esta reunión, porque, bueno, nos vamos edificando para poder edificar y multiplicar el Evangelio, es lo más importante, para no quedarnos con ese aprendizaje. Entonces, yo 10:30 ya empieza mi clase, me da pena retirarme. Sí quiero Ya mismo pedirle algo, acabamos, que me ayude. tranquila. Sí, en oración me ponga a mi hija, la que estaba en la universidad, perdió el año, entonces necesito que Dios me dé ayuda para ver en qué carrera, porque ya le tocó estudiar derecho, pero no quería. Yo pensé que iba a lograr, pero no puso de su parte, entonces perdió el año y para mí es una pena muy grande. Entonces ella quiere otra carrera, sino que aquí imponen y no es la carrera deseada, sino que la que a uno le destina el gobierno, ¿no? Entonces en esa situación estoy, Linita, y eso le quiero pedir que me ayude en esa oración. Ya, mi hermosa, claro que Dios sí. ¿Ya me bendiga a todas escuchan? las hermanas que están presentes y a las que no están. Entonces, para usted Amén. también, Linita, y para toda su familia. Un abrazo fuerte, Amén, Linita. preciosa, Dios Pido te bendiga. si me puede ¿Ahora sí me compartir escuchan? la de aquí, señor, Linita, enhorabuena. Muchas bendiciones. Claro que sí. Dios te bendiga y te respalde, hermosa. Cintia está en Babahoyo. Qué lindo, ¿no? Ahora sí, mi Yoli, te escuchamos. Ya, lo que pasa es que yo quiero que me ayuden a orar porque mi meta era, al venir a este nuevo lugar donde estoy viviendo, es que pueda tener un chat de aquí del conjunto. Yo nunca he vivido en un conjunto, pero ha habido muchos problemas. Parece en un conjunto que unos pagan, otros no pagan, no le quieren a la administradora y todo es un lío. Entonces yo no quiero ser partícipe de nada de eso, ni del chat de aquí, de ellos, porque parece que hay muchas peleas. Entonces, para mí, yo quiero conservar es el respeto a la administradora. Yo no la conozco, pero mi alegría es que le involucré en mi grupo del devocional y me dice, ¿de qué religión es? Yo le dije, bueno, yo no tengo ninguna religión, solamente para mí es una relación con Dios. Dijo, los mensajes, los devocionales son hermosos. Y yo le dije, bueno, ese es mi deseo de servir, porque yo solamente trabajo para mi Señor y nada más. Entonces ella Bendito sea está Dios. en este grupo del devocional y otras 4 más. Entonces mi meta es involucrando porque parece que hay un espíritu de resentimiento, de discordia, de la separación. Parece como los arrendatarios, los propietarios, es como los ricos, los pobres, qué feo. Entonces yo quiero es como que haya unidad y que mi persona haga ver por mis actos de quién soy hija, o sea,
hacer la diferencia. Bendito sea Dios. Vamos a orar por eso, para que puedas abrir allí tu pozo, ¿sí? Mira, y vas a encontrar, fíjate que a Isaac incluso lo sacaron, o sea, sabes que ya eres más poderoso, ya vete de aquí. Y vas a encontrar oposición, vas a encontrar de pronto cosas que quieren pararte, pero acuérdate que a la bendición no hay límite. Y eso tienes que tenerlo claro. Y tú eres de bendición. Así que el Señor te haga sabia y te permita llegar y tener gracia ante todos ellos. Sí, muy bien. Eso no Dianita. dudo, porque en el barrio que yo estaba anteriormente, la gente casi no se comunicaba, cada uno vivía en su mundo, pero me las gané a todos las del barrio, entonces solamente con mi forma de proceder, porque muchas veces podemos hablar muy bonito, hablar mucho, pero nuestro proceder es diferente. Así es, pero el Señor es sabio, el Señor es bueno, Sí. así que vamos a respaldarte en oración. Muy bien, mi Yolita, Gracias. linda, bella. Dianita, ya un poquitito y oramos. Gracias, sí. Bueno, algo que me pone el Señor en el corazón para Yoli, no era lo que iba a decir, pero bien que vino en el instante. Dos cosas. Una, que el Señor la llevó a ese conjunto no como arrendataria, sino como dueña. Y eso es realmente un detallazo de Dios para ella, para asentarla en ese lugar. Lo creo así. Y porque no la llevó ahí en balde, no la llevó para que se bronceara, la llevó para abrir un gran pozo. Así es que a orar para que esa acabada sea con mucho fruto. Y algo que quería comentarles muy rápido, porque el Señor me llena el corazón se me llena el corazón de agradecimiento, es ayer, por una circunstancia que se dio en la comunidad aquí donde vivo, que es un poquitico conflictiva. Conversé con una vecina, la señora de al lado, cosa que nunca hago, siempre voy, vengo, ¿verdad? Pero sí les mantengo el devocional y otras cosas, pero conversar ayer. Y ella me comentó cómo toda la gente de mi barrio ha sido afectada por el COVID. Yo en la fecha tal, la otra en la fecha tal, así me gana estuvo muy mala, así me gana la otra, los otros, las otras, etcétera. Y me dijo, ve qué curioso, para ver, hizo un recuento y dijo, no, de aquí solo ustedes no. Y dije, Jesús, bendito, su protección divina, porque tal como te he comentado, Lina, y hoy mis compañeras acá en el grupo, mi lucha ha sido fuerte como el día de ayer, incluso hoy en la mañana. Entonces, realmente veo la protección de Papá Dios, que efectivamente mi morada va a ser protegida, es protegida y será siempre por la protección de Papá Dios. Amén, amén. Y así la de todos nosotros. El Señor bendice nuestras vidas, nuestras casas marcadas por su sangre. Él es quien nos libra, ¿sí? Hemos visto entre nosotras igual, gracias a Dios, quienes han sido afectadas han salido con bien. Eso es una bendición enorme. Esta semana de manera personal ha sido difícil. He tenido que despedir amigos muy, muy cercanos, muy queridos. Y justo eso, sí, o sea, esta semana un hermano muy, muy querido del ministerio se volvió a contagiar. Murió. Sí, y ayer estábamos en la ceremonia de su despedida y sus hijos contaban el pozo que él abrió. ¿Sí? Y ese es su testimonio y la herencia que él dejó. Y decían, mi papá puede partir tranquilo porque nos enseñó a amar a Dios, ¿no? Así en pocas palabras. Nos enseñó a amar a Dios y vamos a salir adelante. Y eso es todo, ¿no? Pero sí tenemos que ser diligentes, la sangre de Cristo nos cubre, nosotros tenemos que seguir siempre así, siempre pegaditos de Él. El Señor nos cuida, el Señor nos guarda, el Señor nos protege, nadie está exento, definitivamente nadie está exento, pero Él es quien nos fortalece y nos sustenta y nos saca adelante, ¿no es cierto? Así que oremos, señoras hermosas, para que el Señor sea dando a través de esta palabra muchísimo fruto, ¿sí? Vamos a seguir nosotros creciendo en Él, vamos a seguir edificándonos más, ¿sí? Les hago una pregunta.
quieren que la siguiente semana, o sea, vamos a seguir con este tema de iniquidad hasta que la venzamos, ¿no es cierto? Y vamos a seguir con el tema de pasando de siervos a hijos hasta que tengamos identidad total, ¿sí? Pero quieren que la siguiente semana analicemos un poco la historia de la samaritana, analizamos cómo traía su iniquidad, cómo se convirtió y cómo este pozo de agua viva fue para ella la conversión. ¿Les parece bien si nos detenemos entonces? Listo. Entonces la siguiente semana nos detenemos en la samaritana. ¿Listo? Para que podamos analizar a la luz de ese pasaje de Juan 4, yo le pido que usted lo vaya leyendo, de Juan 4, cómo él pudo encontrarse con esta mujer maravillosa, ¿no es cierto? Cómo deténgase en ese pasaje desde cómo la trató, desde cómo fue él con ella, ¿sí? Quién era la samaritana. Dale un poquito, así usted viene un poquito ya más enterado de su vida, ¿no es cierto? Vamos a orar. Te invito a que oremos, a que el Señor nos permita que esta palabra se baje a nuestro corazón y sea nuestra decisión de abrir pozos de agua viva, el ser nosotros un pozo de donde fluya el agua viva. ¿Sí? Que la gente quiera, como con Isaac, estar donde usted y yo estemos porque somos de bendición, porque somos buena tierra. El Señor nos permita ser fructíferos, cuidar nuestra herencia y multiplicar. Entonces, cerremos los ojitos y oremos, por favor. Padre bendito, mi Rey, mi Dios, mi Señor, gracias. Gracias por esta palabra. Gracias por la herencia incorruptible que tú nos dejaste. Una herencia sin mancha, pero sobre todo una herencia que nada ni nadie nos puede arrebatar. Perdónanos, Señor, si no hemos sabido detectar esas nubes que se acercan a activar la iniquidad, la semilla de la iniquidad. Perdónanos si no te hemos consultado en nuestros planes, en nuestras relaciones. Hemos permitido que raíces de iniquidad, a veces incluso ajenas, vengan a hacernos parte. Perdónanos, Padre, si hemos invalidado el sacrificio de tu amado Hijo. Perdónanos, Señor Jesucristo, si hemos pisoteado tu sangre, dejar que las raíces de iniquidad, de esa que tú ya venciste, se activen. Hoy, Señor, nos apropiamos de tu promesa. Hoy te suplicamos, Espíritu Santo, que vengas tú y nos hagas sabios y entendidos para que nuestra vida sea esa vida que cuida la bendición, que cuida la herencia, la multiplica, la fructifica. Que te glorifiquemos dando fruto al 100 por 1. Que nos convirtamos conforme a tu imagen y semejanza en ese lugar donde habita tu paz, donde reina tu amor, donde se vive tu voluntad buena, agradable y perfecta. Que seamos nosotros, Señor, de aquellos a quienes la gente quiera conocer, de aquellos en quienes todos reconozcan tu presencia. Nosotros, Señor, seamos aquellos de los que se diga lo que se dijo de Isaac. Queremos estar contigo porque ahora reconocemos que Dios está contigo. Seamos portadores, Señor, de tu sana doctrina. Abramos pozos de agua viva, corrientes de agua viva, que como hombres y mujeres justos, conforme lo has dicho tú en el Salmo 1, seamos justos. Y el justo es aquel que está como un árbol plantado junto a corrientes de agua, da su hoja en su tiempo y su fruto no cae. Gracias, Señor. Gracias, papá, por hacernos justos, por hacernos además herederos justos que heredan justicia. Gracias porque hoy podemos ver a nuestras generaciones con esperanza, sabiendo que mientras ellos se conecten contigo y tu paternidad, ellos seguirán abriendo pozos de esperanza, pozos de bendición, de edificación. Nuestros padres espirituales, nuestros padres físicos, sepan que los estamos honrando al conservar su herencia, su enseñanza, los principios que cimentaron en nosotros. Yo le pido que hoy bendiga usted a Dios, primero por sus padres terrenales. No importa si están presentes o no, no importa si han sido buenos a juicio del mundo o no. Bendiga a Dios por sus vidas porque Dios no se equivocó. Y bendiga a Dios por su esencia y por su herencia. Así como hemos anulado la iniquidad que pudimos traer de ellos, hoy bendigamos al Señor por la bendición que también a través de ellos hemos recibido.
Bendigamos a Dios por esas partes buenas, por esas partes de bendición. De gracias a Dios por las personas que se han convertido en esos padres, madres espirituales. Aquella persona que le compartió de Cristo y gracias a la cual usted hoy está aquí. Bendiga a Dios por esa persona que le habló abiertamente de Jesucristo y le hizo ver cuánto Él le ama. Bendiga a Dios por cada persona que ha edificado su vida, aún por aquellos que no se han portado bien porque le han enseñado lo que no se hace. Bendiga a Dios por ellos. Ya hoy no se queje más de aquellos que de pronto le lastimaron o le marcaron. Bendiga a Dios porque a través de ellos Dios le enseñó grandes cosas. Gracias, Señor, por aquellos que se han tomado el tiempo para edificarnos y enseñarnos. Gracias por esos instrumentos tuyos a través de los cuales, Señor, tú nos has dado una herencia incorruptible, no de información, sino de conocimiento de ti. Aquellos que nos han llevado a conocerte más porque nos llevan a amarte más. Aquellos que con su ejemplo, Señor, nos han enseñado a seguirte, a honrarte, a amarte. Bendice a todos aquellos, Señor, que han dedicado su vida a ti. Respalda todo lo que emprenden para su gloria. Bendice a cada uno de estos hombres y mujeres que hoy están aquí aprendiendo de ti, de tu palabra, Señor. Y hazles pastores de su casa. Señor, que en nuestras casas exista un pozo de agua viva, una corriente viva que fluya y que se rebose, Señor, para que así llegue a nuestra comunidad, a nuestra ciudad, a nuestras naciones, para que a través de ese pozo de nuestra casa, Señor, ese pozo de nuestra vida, haya mucha bendición y mucha gente edificada que pueda beber de esa agua y crecer en ti. Dígale al Señor que usted anhela ser ese pozo de agua viva. Usted anhela honrar las enseñanzas transmitiéndolas. Usted anhela ser portador suyo, portador de su gloria, portador de su paz. Señor, que cuando nos veas sepas que hemos sido fieles a lo que nos has enseñado. Cuando nuestros hijos, Señor, tengan esa herencia maravillosa, pueda decirse de ellos que por amor a nosotros, por nuestra fidelidad, por nuestra entrega a ti, ellos siguen recibiendo bendición. Nuestros hijos, Señor, los hijos de sus hijos y sus hijos, sigan siendo herederos de gloria, sigan siendo activadores de bendición y no de maldición. Sigan siendo, Señor, fieles a ti, a tus principios y que nunca, nunca nadie les apague tu voz. Gracias, Señor, por nuestras generaciones. Generaciones que en tu nombre, Señor, y por fe hoy declaramos y creemos que te conocen, que te aman, que te sirven y que viven en tu paz. Gracias, papá, por cada uno de estos tus hijos, por sus hogares, sus familias aquí representadas, por ver a mi Cecilita, a mi Jack ya recuperadas. Gracias por los milagros de sanidad que tú estás haciendo en todos nosotros, por tu amor, por tu provisión, por todo lo que hemos vivido en esta época. Hoy te suplicamos tu mano de sanidad sobre la vida de Berito. Ponla allí, Señor, y aún todavía sobre Jack y su familia, sobre Cecilita, para que no haya secuelas. Pon tu mano, Señor, en este día sobre la vida de Berito, Padre, y quítate todo malestar, quita toda fiebre, quita todo aquello, Señor, que le esté apartando de tu diseño perfecto. Que en todas ellas, Señor, sigamos viendo tu gloria y les veamos totalmente restauradas. Asimismo en Anita Villarruel, en su tía, Señor, sigue obrando en don Santiago Torres, papá, el papá de nuestra Vivi, y glorifícate. Señor, gracias porque tu diseño es perfecto y es de sanidad, es de salud, es de vida y es de paz. Y decidimos vivir, Señor, según lo que tú has querido para nosotros y no lo que la iniquidad ha marcado. Decidimos vivir conforme a tu paz y a tu propósito. Dale gracias a Dios por su propósito y dígale, Señor, cumple tu propósito en mí. Cumple tu propósito a través de mí. Sé tú, Señor, cumpliendo tu propósito y tu plan perfecto en mis generaciones. Sé tú, Señor soberano. Toma el control. Reina tú y haz tu voluntad. Yo te bendigo por esta mañana bendecida, por la bendición de estar todos juntos, aprendiendo y conectados contigo. Gracias porque nos ves como uno solo,
un solo Dios, un solo Señor, una sola fe y un solo Espíritu. Y sobre todo un solo amor, que es el tuyo. Una sangre que nos hace hermanos de sangre, que es la tuya, Señor Jesucristo. Gracias por estar en nuestras vidas, por elegirnos desde antes de la fundación del mundo y por permitir que nos mantengamos fieles a ti y a tus principios. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Te damos muchas gracias por esta palabra, por estar siempre con nosotros, por guardarnos, librarnos, por cubrir y suplir nuestras necesidades, librarnos del mal y del maligno y llenarnos de ti. Te damos por las peticiones que estas tus hijas han puesto delante de ti, Señor, que no solo Yoli, sino todos nosotros seamos luz en el lugar donde vivimos. Que seas tú venciendo toda oposición, que nos permita ser de testimonio y de paz. Asimismo a Cintia, Señor, allí en su comunidad, allí en el lugar donde ella trabaja. Que seas tú enseñando a través de ella y que seas tú igualmente supliendo y dando la provisión para que su hija, así como todos nuestros hijos, tengan todos los recursos para estudiar y para crecer, no solamente en conocimiento de ti, sino también, Padre, en todo aquello en lo que tú quieres prepararles para tu gloria. Te bendecimos, Señor, y en el nombre precioso de Cristo Jesús nos quedamos contigo. Amén. Les amo mucho, hermosísimos.